Hola, ¿qué tal, queridos hermanos, querida familia en Cristo del Seminario Bíblico en Línea? Sean todos bienvenidos. Es un honor, un privilegio poder compartir juntos la palabra de Dios y poder equiparnos para servir a nuestro Rey, a nuestro Señor. Es una bendición ver la respuesta de muchos de ustedes. Me he deleitado leyendo las razones por las cuales ustedes quieren entrar al seminario para capacitarse. Algunos de ustedes ya son pastores y le doy gracias a Dios como un consiervo de ustedes por el privilegio que ustedes me dan de poder ir juntos en este viaje, repasando, volviéndonos a capacitar, poder ayudar a que el pueblo de Dios sea capacitado para la obra del ministerio, que es el propósito de todo lo que hacemos. Estoy muy feliz que tenemos estudiantes de alrededor de 18 países en este momento y es de verdad un privilegio. ¡Qué bendición! Yo pienso que este es un seminario definitivamente que llena necesidades muy importantes de nuestro tiempo, porque es en tu tiempo, desde tu casa y a tu paso. Y quiero que sepas que hay asignaturas, que hay tareas, y estas tareas a algunos les da un poquito de temor porque piensan, tengo años de no ir a la escuela y los exámenes y me voy a poner nervioso. Yo te animo a que no te pongas nervioso porque esos exámenes son meramente un instrumento para capacitarte, para ayudarte a repasar la información y que la tengas más presente en tu mente y en tu corazón. Y es parte del proceso del aprendizaje y de verdad que son muy, pero muy sencillos. Son exámenes de opciones múltiples, muy básicos, así que tú puedes ir avanzando. Y la lectura de nuestro libro de texto, que es el que estamos leyendo a un lado, que es la lectura eficaz de la Biblia, es una herramienta muy importante. Yo creo que ya muchos de ustedes están aprendiendo bastante. Esta semana comenzamos el capítulo 3. Aunque dicho sea de paso, algunas personas van un poquito más rápidas, otras van un poquito más lentas. Yo te animo a que hagas el propósito de leer por lo menos un capítulo a la semana. Yo creo que es bastante posible hacerlo. Te tomará cuando mucho 20 minutos si ininterrumpidos, si apartas el tiempo para leer este libro. Vas a subrayar, ten un cuaderno de anotaciones de las notas más importantes que aprendiste. Yo creo que el puro hecho de leer este libro para muchos de ustedes les está abriendo los ojos de todos los componentes que tenemos que tener presentes en la interpretación. Muchos de esos principios que estamos viendo en el libro van adelante de lo que nosotros, del ritmo que podemos ir explicando, pero vamos a explicarlos con más detalle cuando llegue el momento. Algunos me han preguntado cuánto tiempo va a durar este seminario. Recuerda que este seminario lo que intenta es capacitar a las personas para el ministerio y va a haber un diploma en teología y en ministerio cristiano que vamos a entregar al final. El propósito es que avancemos por lo menos una lectura de la Biblia, un capítulo de la Biblia cada día, que podamos leer un capítulo del libro de texto una vez a la semana y que podamos ver una clase, poder desmenuzarla, volverla a ver, tomar notas, reflexionar. Y esto es un proceso que te aseguro que va a valer la pena. Te voy a llevar de la mano conmigo en los años que tengo entrenando líderes, pastores, y estoy seguro que vas a ser capacitada y capacitado y bien capacitado para servir al Señor. Pero es muy importante la paciencia, porque cuando no leemos una semana el libro de texto, lo que sucede es que se acumula y es como que alguien pusiera sobre ti, haz de cuenta que te dieran bolsas del supermercado, que cuando vas a comprar y te dan una bolsa y tienes que dejar esa bolsa, pero si no la dejas ya la vas cargando y luego te dan otra y dices, ay, ya llevo 2 capítulos que no he leído y luego te dan otro y al rato ya no puedes, se te hace algo imposible de lograr. Pero por eso es importante que avancemos paso a paso. Si alguna semana te atrasas, trata de adelantar la siguiente semana los 2 capítulos que te perdiste. Si en un momento tienes que pausar porque tu semana está muy ocupada, hazlo. Si necesitas pausar, pausa, porque eso te va a dar el tiempo para seguir enfocándote en las siguientes clases. Eso es lo bonito de este seminario, que es en tu tiempo, en tu casa y a tu propio paso. Pero lo importante es la perseverancia, la disciplina, que no lo dejes, porque va a valer la pena y este es un proceso largo. Creo que completar todos los estudios del seminario va a ser alrededor de 5 años, pero recuerda que damos una clase a la semana, así que va a valer la pena. Son un montón de clases, si te pones a pensar son más de 250 clases, vale la pena y son 10 materias que van a ser muy importantes en tu formación ministerial, en tu formación teológica. Así que vamos a continuar ahora con el tema. El tema que vamos a dar hoy se llama el propósito de la interpretación. ¿Cuál es el propósito por el cual interpretamos la Biblia?
Vamos a verlo en este tema. Pero antes quisiera recordar un poco de la clase anterior. Y la clase anterior vimos la actitud del intérprete, errores que debemos evitar. Y hubo unos errores que también quiero compartir ahorita que no les compartí la clase pasada. Pero la clase pasada hablamos de la importancia de la exégesis, que la exégesis es la herramienta de la hermenéutica. La hermenéutica es el conjunto de reglas y principios para una correcta interpretación bíblica. Por cierto, esta clase la puedes ver, esta es la tercera clase del Seminario Bíblico en línea en la materia de hermenéutica. Si es la primera vez que te conectas, te animamos a que vayas y veas la primera clase, que te registres al seminario en Seminario Bíblico en línea y por favor que compartamos con otras personas. Estoy feliz de ver que Dios ha traído personas de tantos países y que están aprovechando este seminario. Así que ayúdame si conoces a alguna persona que está sirviendo a Dios en un ministerio, que quiere capacitarse, que por favor se conecte. Y muy importante también es que aquellos que no están sirviendo en un ministerio, que se conecten. Hubo un estudiante que se conectó y ni siquiera tiene iglesia. Entonces es muy importante que reflexiones y digas, bueno, quiero capacitarme para servir al Señor, pero ni siquiera tengo una iglesia. Recuerda que es muy importante la práctica de la vida cristiana. Así que ora, si no tienes una iglesia sana, ora por una iglesia sana. Si hay alguien que está viendo este video que no tiene ninguna iglesia y que dices, es que en mi pueblo, en la aldea donde vivo, solamente no hay iglesia o solamente hay una iglesia y tiene falsa doctrina, bueno, eres bienvenido a conectarte con nosotros en la iglesia que Dios me ha dado el privilegio de pastorear, y puedes conectarte en el canal de YouTube, puedes suscribirte para que puedas seguir las predicaciones, y también tenemos grupos de vida en línea, tenemos muchos grupos de vida en el que puedes pertenecer. Mi esposa da unos estudios muy hermosos que se llaman Estudios Bíblicos de Integración. Si tú quizá ya tienes iglesia pero quieres capacitarte para aprender a discipular, si tú vas a tuiglesiavida.com, donde dice conéctate, vas a ver lo que dice Estudios Bíblicos de Integración. Puedes conectarte los jueves en este estudio, ver los horarios según cuando veas este video, y si están esos estudios, eres bienvenido a conectarte por medio de Zoom para que puedas capacitarte en aprender a discipular a una persona. Es importante comenzar desde abajo, comenzar con las bases, aunque seamos ya pastores. Inclusive muchas iglesias y pastores no tienen un proceso definido de siguientes pasos en Cristo. Y una de las cosas que Dios nos mandó a hacer es hacer discípulos de todas las naciones. Entonces, si no tienes un proceso definido de discipular, puedes conocer el proceso que nosotros llevamos, y eso quizá puede ser de ayuda para tu iglesia, para tu ministerio, para tu vida. Para nosotros nos ha dado mucho resultado, y la iglesia entra a la iglesia y está siendo formada en Cristo y va entendiendo la base de qué significa ser un cristiano. Entonces, si tú estás tomando el Seminario Bíblico en línea, es primordial que te conectes en tu iglesia local, que sirvas al Señor, y si no, pues que ores hasta que encuentres la iglesia que Dios tiene para ti. Y si no tienes iglesia, eres bienvenido a conocernos. Y si tienes iglesia y es una iglesia con sana doctrina, apoya al ministerio de tu iglesia, apoya a tu pastor, sirve con amor, con integridad. Bueno, la exégesis vimos que es el estudio cuidadoso de un pasaje para encontrar el significado que quiso comunicar el autor a su audiencia cuando escribió el texto. La exégesis, recuerda que es sacar de la Biblia el significado que la Biblia tiene, y lo contrario de la exégesis es la eisegesis, que es guiar nuestras o propias ideas, opiniones al texto bíblico, que son distintas de las del autor bíblico. Es algo que nunca debemos hacer como creyentes. ¿Por qué la gente malinterpreta la Biblia? Vimos en la clase pasada que por ignorancia, porque hay temas difíciles que hasta el día de hoy hay temas donde uno estudia y se mete al texto bíblico y ves que hay 2 o 3 posiciones distintas en alguna doctrina, y a veces uno pasa por un proceso, un viaje de descubrimiento hasta que encuentras lo que crees que la Biblia realmente enseña sobre ese tema. Otra razón por la que la gente malinterpreta es aferrarse a una tradición, o por orgullo y falta de disposición a estudiar, o por selectividad, o por falsos motivos. Y veíamos la selectividad es uno de los puntos muy importantes a tener presentes, porque la selectividad es que la Biblia tiene variedad de temas y variedad de libros. Es una biblioteca de 66 libros, escrita por más de 40 autores en un periodo de 1500 años. Entonces, cada libro tiene un propósito, un estilo literario definido, y ahí es donde uno tiene que
aprender a pesar lo que la Biblia dice de diferentes temas. Y a veces hay personas que solamente se enfocan en algún aspecto, en algo que la Biblia dijo de algo. Por ejemplo, cuando la Biblia habla del bautismo como el acto, el acto que se practica al momento de ser salvos, como en el tiempo de los apóstoles, y cuando la Biblia menciona los requisitos de la salvación, que es solamente la fe, el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Y ahí es donde gente solamente ve los textos que parecen decir que el bautismo salva y llegan a la conclusión que si una persona no se ha sumergido en agua, no ha sido perdonada por el Señor y no ha sido salva. Entonces eso es la selectividad, donde una persona se tapa los ojos y dice, no quiero ver los versículos que son contrarios a mi posición, solamente quiero probar que mi posición es la correcta. Entonces tiene uno que tener cuidado con eso. Y veíamos este ejemplo de si vemos un panorama con estrellas rosas y otras plateadas y te pones lentes rosas, hay gente que llega al texto bíblico con prejuicios, con ideas preconcebidas y obviamente ven claramente su posición doctrinal en un verso por allá, en otro verso por allá, y todo lo leemos de esa manera porque tenemos nuestros lentes de ese color, de la teología a través de la cual vemos la Biblia. No está mal tener posiciones doctrinales definidas porque tenemos que tener una posición doctrinal. El problema es cuando no somos sensibles a ver que hay temas complejos y que podríamos estar malinterpretando. Es muy importante la humildad, la actitud de la humildad en el intérprete y el amor a la verdad, el amor a la palabra de Dios. Bueno, recuerden que la asignatura de la semana pasada fue leer el segundo capítulo muy bueno del libro de la lectura eficaz de la Biblia, que habla de la herramienta de una buena traducción. Quiero aclarar, dicho sea de paso, que para algunos de ustedes que recién comienzan, porque hay gente inscrita en el seminario que son pastores y hay gente inscrita en el seminario que son miembros regulares de la iglesia. Y a veces siempre hemos dicho, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, es lo que nos ha llegado. Y a veces no hemos sido críticos o analíticos y decimos, pero ¿cómo? Me entero de que hay familias de manuscritos, de las copias de la Biblia no hay copias originales. ¿Qué habrá pasado? ¿Será que le habrán quitado a la Biblia como dicen allá afuera? ¿Cómo es que puedo confiar en el texto bíblico? En la materia de apologética vamos a dar respuesta a esta pregunta, pero la realidad, queridos amigos y hermanos, es que la Biblia es el libro más confiable del mundo antiguo, el Nuevo Testamento sobre todo. El Nuevo Testamento es un libro que tiene una impresionante cantidad de copias. La razón que no tenemos escritos originales es porque los primeros escritos se hacían en el papiro, y el papiro es una hoja hecha por una planta, como un tipo de junco o de bambú, se hace con esa planta, y como es orgánico, con el tiempo se va descomponiendo y se va destruyendo. Entonces tenían que copiar a mano los textos bíblicos, y tenemos copias de copias y muchas copias, porque cuando alguien quería tener por ejemplo, una copia del Evangelio de Marcos, iban y lo copiaban a mano varios y lo llevaban a sus iglesias, y también las cartas de Pablo. Y por eso es que tenemos 5,700 manuscritos del Nuevo Testamento, y eso es algo impresionante. Obviamente que cuando no hay una imprenta, cuando no hay una computadora, cuando se copia a mano, el que copia tiene errores de su vista, donde sin querer pone una palabra equivocada, donde repite la palabra 2 veces, donde se come una palabra, donde pone una nota de explicación y viene el siguiente copista y copia la nota como si fuera parte. Pero por eso existe la materia de la crítica textual. No significa que critica los textos, sino que analiza y estudia los textos y se va dando cuenta de cómo se vio la Biblia, y tenemos ahora sí que el 99% de seguridad que tenemos la Biblia escrita por los apóstoles, por los primeros escritores del Nuevo Testamento, por aquellos que fueron testigos o que entrevistaron a los testigos oculares, como en el caso de Lucas. Y la Biblia es el Nuevo Testamento en particular, es el libro más confiable del mundo antiguo. No hay libro de la antigüedad que tenga el nivel de confiabilidad que nuestro Nuevo Testamento tiene. Pero a veces son temas que no hemos digerido, que no hemos procesado. Por ejemplo, hay pasajes como 1 Juan 5:7, que dice: 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Entonces, cuando hablamos con testigos de Jehová, nos damos cuenta que en su Biblia no está. Y por cierto, la Biblia de los testigos de Jehová es una aberración, porque
quitan todos los pasajes que hablan de la divinidad de Jesús. Es una manipulación, no es una traducción. Pero en el caso de 1 Juan 5, 7, sí, uno va a versiones de la Biblia modernas y a veces uno se encuentra con cosas que dice, ay, le han quitado a la palabra, ¿cómo se atreven? Esa es una Biblia espuria, es una Biblia adulterada porque le han quitado a la palabra de Dios. Y no es que le han quitado, sino es que han ido a los manuscritos más antiguos y han visto que esa nota, 1 Juan 5, 7, fue la copia de un copista que reflexionó en ese texto y el siguiente copista lo copió. Pero había otra familia de manuscritos que habían sido copiadas antes y transmitidas, y vemos que los manuscritos más antiguos no tienen esa nota. Entonces, a veces cuando no conocemos de estos temas, porque no sabemos ni cómo funcionaba el escribir un libro en la antigüedad o cómo transmitirlo, hay gente que se lleva el fiasco y dice, wow, pero ¿cómo? Y empiezan a entrar dudas en su fe, ¿cómo puedo confiar en la Biblia? Y en realidad no dejes que eso te afecte en lo absoluto, porque el día de hoy está súper constatado lo que es parte de la Biblia, por eso, y las versiones más recientes, eso es lo que hacen, omiten esos errores que fueron transmitidos, que eran de los copistas, y la verdad que son partes súper contadas en la escritura, o sea, tenemos el 99.99% de una Biblia confiable, y ninguna de esas partes son partes que alteran una doctrina esencial de la fe. O sea, más que nada, el estudio muestra cuál era el escrito correcto en los manuscritos antiguos. Solamente quería compartir eso, pero eso lo vamos a ver con más detalle en el futuro. Es importante considerarlo. Bueno, la asignatura también es que leímos Marcos capítulo 1 y capítulo, perdón, del 1 al 16. Y también leímos el capítulo 2 de nuestro libro de texto. Y esta semana vamos a empezar el Evangelio de Mateo en el capítulo 1 al 7. Es un capítulo de la Biblia por día. Toma notas, lleva registro. Estamos a punto de contratar una plataforma donde tú como estudiante puedes registrarte, tener un nombre de usuario y tener un password, para poder ingresar a tu cuenta y ver tu progreso. Pero estamos en eso, les pido sus oraciones. Vamos a comenzar y vamos a acabar juntos con la ayuda de Dios. Algunos no van a continuar con nosotros hasta el final, pero por eso es importante que te disciplines. Quería terminar de compartir algunos errores que debemos evitar, hablando de la clase pasada de la actitud del intérprete. Hay cosas que debemos evitar como intérpretes. La semana pasada nos enfocamos en algunas fuentes de la mala interpretación bíblica, como la fuente de la ignorancia, ser ignorantes, o como la fuente de temas difíciles, o como personas que se aferran a su tradición. Pero hoy vamos a ver algunos errores que debemos evitar como lectores de la Biblia, como intérpretes de la Biblia. Y el primer error que debemos evitar es ser perezosos o negligentes. La verdad es que ser una persona que Dios usa, ya sea que seas pastor, líder de alabanza, maestra de escuela dominical, o una cristiana, un cristiano que quiere ser usado por Dios, ser perezosos o negligentes es ciertamente una tentación de todos, porque estamos con vidas ocupadas, es más fácil escuchar un podcast, ver un programa de televisión, pero Dios quiere que seamos disciplinados en conocer su palabra. Y por eso es que estamos en el Seminario Bíblico en Línea leyendo la Biblia, por lo menos un capítulo diario, para orar, que el Señor nos hable a nuestro corazón. No te preocupes si hay pasajes difíciles, si hay un versículo que no entiendes, eso es normal. Por eso estamos estudiando la hermenéutica, aprendiendo a interpretar la Biblia. Pero según de Timoteo 2:15, Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia. Me encanta la palabra con diligencia, es con cuidado, con atención. Pon atención, procura poniendo atención especial en presentarte a Dios aprobado, como alguien que Dios aprueba. Y yo quiero preguntarte, ¿Dios te aprueba a ti en tu forma lo más importante, tu forma de vivir, pero Dios te aprueba en el tiempo que le das a su palabra? Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Hay personas que se sentirían avergonzadas si los ponen a platicar con alguien de una secta, de una falsa doctrina. Como nunca has explorado ciertos temas, decimos en México, te dan una arrastrada, te barren de un lado al otro y te manejan porque no conoces la escritura, y ellos son pasajes que tienen bien memorizados, bien manejados, y te sorprenden porque te sacan esos pasajes que nunca has visto.
pero dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, qué importante es usar bien la Biblia. Ahí es la tarea de la interpretación, que usa bien la palabra de verdad. Entonces no debemos, bajo ninguna circunstancia, debemos ser negligentes o perezosos. Hay promesas de Dios cuando eres diligente. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es una promesa de Dios. Hay bendición en su palabra. La segunda cosa que no tenemos que hacer como intérpretes es que un error que debemos evitar es diluir la palabra de Dios. En Hechos capítulo 20-27, cuando Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso, se estaba despidiendo en una ciudad que se llamaba Mileto, les habla de que después de su partida, Pablo sabía que en medio de la iglesia que él pasó 3 años predicando, se levantarían de entre ellos mismos falsos maestros, personas que arrastrarían a otros al error, lobos vestidos de oveja que iban a engañar con falsa doctrina. Y dice que los encomendaba al Señor y a la palabra de su gracia. Pero aquí dice en el verso 27, porque no he rehuido, he rehusado, no me he negado a anunciarles todo el consejo de Dios. Cuando habla del consejo, habla todo el propósito de Dios para ustedes, todo el designio de Dios, todo lo que Dios ha propuesto en su palabra, en las Escrituras, y que Dios dice sobre sus planes para la vida de ustedes. Entonces, es importante entender que diluir es como cuando en la antigüedad venía el lechero a venderte la leche a los pueblos, y entonces le echaban agua a la leche. ¿Para qué? Para que la leche para poder hacer más dinero, ¿no? Porque es como que de repente vendían más litros porque lo diluían con agua. Y hay personas que la palabra de Dios la diluyen. ¿En qué manera? Bueno, que toman un pasaje de pretexto y no explican bien el contexto, solamente hablan de la bendición de Dios, y a veces se habla de prosperidad sin santidad. Como que ven a la iglesia, pacta con Dios, algunas prácticas de algunas iglesias, pacta con Dios y Dios te va a bendecir abundantemente. Bueno, y la pregunta es, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Estás viviendo tu vida bajo la sabiduría de Dios, en obediencia a Dios para que Dios bendiga tu vida? No se trata solo de dinero, aunque el dinero sí es una parte importante porque refleja dónde está nuestro corazón. Y dice la Biblia, dijo Jesús, que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. Debemos ser generosos con la obra de Dios y generosos con los misioneros y con los necesitados, y está en nuestra posibilidad de ayudar. Pero no es nada más decir, haz un pacto y Dios te va a bendecir. No, Dios te va a bendecir si te sometes a su voluntad, si le entregas tu corazón, si eres fiel en eso. También hay promesa de obediencia, es cierto, pero no diluyas la palabra de Dios. También habla de victoria sin aflicciones, y Dios te ha llamado a vivir en victoria y vas a salir adelante. Y hay gente que necesita escuchar ese mensaje, pero también dice el apóstol Pedro de que sabiendo que las mismas aflicciones se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y dice que resistamos a Satanás firmes en la fe. Y dice que tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces no podemos predicar solamente victoria y pintar un mundo color de rosas, porque en la vida cristiana hay momentos difíciles, hay aflicciones. No hay que diluir la palabra de Dios. Otro error es adulterarla. La palabra adulterar en griego, en 2 Corintios 4:2 lo menciona. Dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Qué importante es eso. Nosotros que estamos en este seminario bíblico en línea, que si queremos que Dios use nuestras vidas, renunciemos a lo oculto y vergonzoso. Pero dice, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. No utilizando... no manipulando la palabra de Dios. Esta palabra adulterar es la palabra en griego dolountes, que significa, en español utilizamos la palabra dolo. Actúo con dolo, con el deseo de engañar o de dañar. Yo creo que ahí viene el nombre de dolor también, ¿no? Porque cuando alguien nos quiere dañar o nos quiere engañar, pues eso es algo que te lastima, ¿no? Que te causa dolor. Pero dolountes es falsificar, engañar o corromper. Como cristianos no vamos a adulterar la palabra de Dios como algunas personas lo hacen. No vamos a
a ser astutos y sacar versículos para nuestra conveniencia. No tenemos que añadirle. Dios le había dicho a Moisés sobre su ley que no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de ella, para que guarden los mandamientos que yo les mando. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, 18 al 19, también hay una advertencia fuerte sobre que no debemos añadirle ni quitarle a la palabra de Dios. Y a veces suena muy fácil decirlo, pero a veces añadimos cosas sin querer, porque repetimos cosas que nos han enseñado, cosas que quizá hemos visto que se practican, pero que en realidad no vienen en la Biblia, y a veces sacamos un texto fuera de contexto. Por ejemplo, dice la palabra de Dios, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hay libertad de no estar sometidos al pacto de la ley antigua en Cristo, en cuanto a que los judaizantes querían imponer ese pacto sobre los gentiles en la circuncisión. Hay libertad, obviamente, de que en Cristo estamos completos, hemos sido perdonados, hemos sido aceptados por Dios, pero hay personas que lo utilizan y dicen, no, porque en esta iglesia tú haz lo que sientas. Claro que tenemos libertad de expresar a Dios nuestro amor, nuestra adoración, pero algunas iglesias tienen un desorden muy fuerte, al grado que cuando viene una persona que no conoce al Señor, sale asustada, en vez de salir con convicción en su corazón que necesita un encuentro con Dios y arrepentirse de sus pecados. Y podemos utilizar el pasaje y decir, bueno, es que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Sí, pero no está hablando de libertad para hacer lo que tú quieras o libertad para pecar, mucho menos, ¿verdad? Está hablando hay un contexto específico en el cual se dice. Y a veces añadimos, citamos un pasaje y le añadimos un significado que el pasaje no tiene. Y o por ejemplo, hay muchas iglesias que hoy practican doctrinas sobre la guerra espiritual, que cuando las analizas a detalle, no tienen base bíblica. Y uno tiene que tener mucho cuidado, porque uno le sigue el juego a Satanás, le abre puerta a los demonios en empezar a tener prácticas en la vida de la iglesia que Cristo o que la palabra de Dios jamás nos dejó. Entonces es como que estamos añadiéndole a la palabra de Dios. Bueno, también no debemos jamás desviarnos de ella. Dice, esto aplica en estos contextos que acabo de decir, porque le añaden una práctica que no es bíblica, entonces se desvían de la palabra. En 1 Corintios 4:6 dice que hemos aprendido a no ir más allá de lo que está escrito. O sea, no vayamos más allá imponiendo mandatos en la iglesia o formas de comportarse de lo que Dios demanda. No vayamos más allá de hacer prácticas que no son bíblicas, que Dios jamás ha dicho que tienes que practicar ese tipo de cosas en la iglesia. Entonces no debemos desviarnos de la palabra, y por último tampoco debemos torcerla. O sea, tampoco podemos agarrar y decir que dice otra cosa de lo que dice. En 2 de Pedro 3:16 ya habíamos visto que los que no han sido enseñados bien en la palabra y los que son inconstantes tuercen las escrituras, así como lo hacen con otras escrituras, torcían las cartas de Pablo, como lo hacían con las escrituras, para su propia perdición. Entonces ahí lo tienen, queridos hermanos, cosas que debemos evitar: ser perezosos en no estudiar la palabra, ser negligentes, que descuidamos el estudio de la Biblia, el conocer a Dios en la palabra, diluir la palabra, adulterarla, añadir, desviarse o torcer. Tenemos que tener cuidado con esas áreas en nuestras vidas. Bueno, vamos a ver entonces el propósito de la interpretación. ¿Cuál es el propósito de interpretar la Biblia? El propósito de la Biblia, te lo voy a dar desde el inicio, es equiparte para amar a Dios y a otros. Así de sencillo. Si pudiéramos resumir toda la Biblia, el Señor Jesucristo mismo nos dijo en qué se resumía. Nos dijo que es amar a Dios y amar a tu prójimo. El propósito de interpretar, hay tres propósitos del intérprete, de nosotros cuando vamos a la Biblia. Y vamos a estar viendo la historia de la interpretación pronto. Vamos a ver, la siguiente clase vamos a ver el método del estudio bíblico inductivo. Va a estar muy práctico, muy bonito. No te pierdas la siguiente clase, porque vas a aprender cómo hacer un estudio bíblico práctico, que te va a ayudar a poder entender cómo descubrir lo que está en el texto. Pero claro, más adelante van a venir las reglas importantes para hacer ese estudio aún más productivo.
Y vamos a ver también un breve repaso de la historia de la interpretación, cómo se ha interpretado la Biblia entre el pueblo judío y en la historia de la iglesia. Así que es fascinante todo lo que estamos aprendiendo, pero desgraciadamente todo esto toma horas y horas de preparar, de hacer, y vamos un paso a la vez y tenemos nuestra lectura de nuestro libro de texto. Así que no te desanimes, sigue con consistencia, no te desconectes. Esto es para largo, es para gente disciplinada, pero va a valer la pena. El propósito de interpretar, hay tres aspectos de ese propósito cuando interpretamos. El primero es conocer a Dios. Dios, dice la Biblia que Él nos creó para que lo busquemos. En Hechos 17, 26 en adelante dice que para que sea, aunque sea a tientas, lo encontremos. Dice en 1 Corintios 13 que ahora vemos oscuramente como por espejo. En 1 de Juan 1, 18 dice que a Dios nadie le vio jamás, pero que Jesús le ha revelado, le ha dado a conocer. Entonces la realidad es que no vemos físicamente a Dios, le seguimos por la fe, pero vemos la obra de Dios en nuestras vidas, en el mundo alrededor nuestro. Obviamente vemos su obra en la creación tan magnífica y precisa y exacta. Vemos que la creación misma da testimonio de que existe Dios, y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que estamos en Él y en la verdad. Pero la Biblia revela quién es Dios. La Biblia nos revela cómo conocer a ese Dios que no podemos ver. Y revela la verdad acerca de Dios para que alguien no se confunda y diga, es que yo siento que Dios puso en mi corazón. Yo siento que Dios me está diciendo. Y mucha gente en iglesias sienten que Dios les dijo, y son sus propias ideas, sus propios pensamientos. Dios no les ha hablado. Entonces no basta citar y decir el Espíritu Santo me dijo. Asegúrate, si realmente es el Espíritu Santo, que es algo que es conforme a lo que Dios ya reveló, que Dios te lo está mostrando de una forma clara, pero tenemos la palabra profética más segura, dice 2 de Pedro 1, 19 al 21, que es como una antorcha que nos alumbra en lugar oscuro. Así que la Biblia nos revela quién es Dios. Entonces, ¿para qué nos acercamos a interpretar la Biblia? Porque al final de cuentas queremos conocer quién es Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Qué reveló Él en su trato con el ser humano a través de la historia de su revelación al pueblo de Israel? A través de Jesucristo, ¿qué enseñó Jesús? A través de sus apóstoles enviados por Jesús. ¿Qué conocemos del carácter de Dios? Que Dios es amor, que Dios es bueno, que Dios es justo, que Él tiene ira o un celo santo contra el pecado, que Él es el juez de vivos y muertos, que hay cosas que a Él le agradan como la integridad, el cómo trato a las personas de mi alrededor, que si digo que amo a Dios y aborrezco a la gente a mi alrededor, soy mentiroso porque Dios es amor. Tremendo, ¿no? Hay claves en la Biblia que nos muestran quién es Dios. Nos acercamos al texto para conocer a Dios, nos acercamos al texto para obedecer a Dios, porque la Biblia nos dice que no seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra. O sea, tratamos de que nuestra vida, porque amamos a Dios y le queremos a Dios al conocerlo, que nuestra vida sea vivida bajo la voluntad de Dios. Y al final de cuentas queremos ser útiles en las manos de Dios, queremos servir a nuestro Dios. Entonces podríamos resumirlo así: conocer a Dios es crecer en amarlo, porque es difícil amar a quien tú no conoces. Crecemos en amar a Dios cuando vemos su amor, su carácter, su persona en las Escrituras, y cuando vemos su realidad en nuestras vidas, respondiendo oraciones, llenando nuestra necesidad en nuestro corazón, guiándonos a la verdad. Conocemos a Dios y entonces llegamos a amarlo. Y cuando amamos a Dios, nos damos cuenta que Él quiere mi bien, que nadie me ama tanto como Él, porque Él me dio la vida, porque Él te dio la vida a ti. Entonces, si Dios te dio la vida y te ama, ¿quién mejor para decirte cómo vivir la vida que aquel que te dio la vida? Entonces lo obedecemos. Y cuando obedecemos a Dios, terminamos sirviendo porque nos interesamos por aquello por lo cual Dios se interesa. Y Dios se interesa en la gente. Dios ama a la gente. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por cierto, tenemos un reporte de evangelismo al final de este mes que puedes enviarme en contacto, platicarme brevemente cómo te fue en ese encuentro evangelístico, y yo recibo los correos y los leo,
aunque cada vez son más estudiantes, así que oren por mí, que Dios me dé fortaleza, o si no vamos a tener que buscar personas que nos ayuden, pero vamos a llevar adelante este seminario para honra y gloria de Dios. Cuando obedecemos a Dios, servimos, aprendemos a amar a la gente. Y dice en Mateo 22, 37 al 40 Jesús, que el mandamiento grande y más importante era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tus sentimientos, tu sentido, deseo de tener una relación con el Señor, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser interior, tus emociones. Y dice con toda tu mente, o sea, con tu voluntad, con las decisiones que tomas en tu vida, con todo tu ser, en pocas palabras. O sea, ama a Dios. Amar a Dios significa que reconoces que no estarías aquí si no fuera porque Él te dio la vida, y reconoces que tu vida se debe a Él y quieres vivir para Él y agradarlo a Él. Piensas en las cosas que a Dios le importan y amas a Dios. Y dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos queremos nuestro bienestar, ¿no? Que tenemos frío, nos tapamos para estar calientitos, tenemos hambre y comemos. Nadie quiere que alguien más le quite algo que te costó obtener. No quieres que nadie te robe, que nadie te pegue, que nadie te lastime. Y si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, vas a respetar las cosas de tu prójimo, la vida de tu prójimo, vas a procurar el bienestar de tu prójimo. Y dice la Biblia que de estos dos mandamientos depende, dice Jesús, toda la ley y los profetas. O sea, Jesús está resumiendo que la ley, las instrucciones de Moisés, el Pentateuco, y todos los libros proféticos, y está en pocas palabras diciendo toda la escritura, toda la Biblia, dice Jesús, dependen de amar a Dios, y toda la Biblia depende de amar a Dios. Disculpen que tuve una llamada aquí. Toda la Biblia depende de amar a Dios y de amar de amar a los demás. Entonces, ¿cuál es mi propósito como intérprete al llegar a la Biblia? Amar a Dios y amar a los demás. Conocer a Dios es crecer en amarlo. Cuando amamos a Dios, lo obedecemos. Cuando obedecemos a Dios, servimos a la gente. Y servir es aprender a amar a la gente. Y a veces puede ser la parte más difícil, porque la gente es traicionera, porque una de las cosas que uno descubre en el ministerio es que es un privilegio ser parte de ayudar a otros a conocer a Dios, añadiendo valor a sus vidas. Cuando tú y yo le hablamos del Señor, de verdad que Dios transforma la vida de la gente. Hay un antes y un después. Pero una de las cosas que sucede es que hay iglesias que tienen sistemas de organización, de gobierno, de estructura, de trabajar, que o tienen hábitos o tienen malos hábitos en la iglesia en cuanto a liderazgo, o la forma de procesar, de hacer ministerio, que causan conflicto. Y hay personas que se lastiman al servir a Dios y piensan todos son rosas, ¿no? También hay espinas, también vas a ser criticado, también vas a ser lastimado, a veces por gente que amas, a veces por malos ejemplos. Y es ahí donde uno tiene que recordar a quién servimos y para quién hacemos lo que hacemos, sabiendo que no lo hacemos, primeramente lo hacemos para Dios, pero porque Dios ama a los hombres y a la gente, entonces lo hacemos para servir a la gente. Entonces aprender a amar a los demás es difícil, y también porque somos egoístas, porque todos tenemos problemas, todos tenemos anhelos, situaciones, obstáculos, desafíos que tenemos que sobrepasar, y ahí es donde tenemos que hacer espacio en nuestra vida para pensar en los desafíos, los problemas, las necesidades de otros. Y tiene que haber un balance, porque tampoco se trata que descuides como siervo de Dios o sierva de Dios a tus propios hijos, a tu propia familia, porque Dios quiere que el esposo ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia, que la esposa ame a su esposo, que amemos a nuestros hijos, que les guiemos a la verdad. No que nuestros hijos digan: mi papá y mi mamá estuvieron tanto en la iglesia que no tuvieron tiempo para nosotros. O sea, tiene que ser un balance donde hacemos tiempo para ellos en medio de nuestras muchas ocupaciones. Y este seminario está pensado en ti, en aquellos que están... Hay personas que no tienen muchas actividades o no están sirviendo en un ministerio y dicen: no, yo quisiera un seminario que va más rápido. Bueno, las siguientes generaciones que vengan van a poder ver acumuladas más clases, pero nosotros que estamos comenzando, la mayoría de ustedes están ya sirviendo al Señor, están trabajando, están con una agenda bien ocupada,
y este seminario es un sacrificio. Así que gracias por hacer ese sacrificio para Dios. Va a valer la pena, pero vamos al paso perfecto. En 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Como intérpretes, el propósito al acercarnos al texto es reconocer que la Biblia es un libro que viene de Dios, que fue inspirado por Dios, que fue soplado por Dios, o sea, que salió del corazón de Dios. Pero dice que es útil, o sea, no es solo para que tú sepas o conozcas más, tiene una utilidad, es una herramienta con un propósito. Y el propósito es enseñar, es reprender, es corregir y es instruir en justicia. Dice el verso 17 que el propósito de como intérpretes acercarnos a la Biblia es a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios, cualquier persona que se acerca, sea perfecto. Y tú puedes decir: espérese, pastor, espérese, doctor Carlos Andrés, maestro, profesor, ¿cómo es posible que seamos perfectos? Nadie es perfecto, está muy difícil esto de la vida cristiana. La palabra perfecto es la palabra en griego que significa plena madurez. O sea que cuando una persona es un niño pequeño, el niño llora por todo, hace berrinche porque sus papás no le compran algo, no puede quedarse callado cuando hay una reunión donde tiene que guardar silencio. Los niños te dicen la verdad en tu cara. Me recuerdo una ocasión cuando yo era chico que vino un misionero y mis padres lo llevaron y se quitó el sombrero el misionero y lo primero que yo dije: mira, mamá, está pelón. Es algo, los niños dicen cosas que son inapropiadas, pero dicen la verdad muchas veces, ¿no? Entonces, cuando uno madura, uno sabe que a veces puede decir cosas que pueden ser ofensivas. Uno entiende que a veces no hay dinero para comprar cosas que uno quisiera y no va a ser un berrinche porque no tenga, uno madura, uno crece en sus emociones. Y hay ocasiones que algunos cristianos se quedan muy inmaduros y traen esa inmadurez a la iglesia y no maduran espiritualmente en sus emociones, relacionalmente, en saber pedir perdón, en disculparse, en entender que la gente de la iglesia puede ser imperfecta y Dios quiere que seamos perfectos, plenamente maduros, equipados para toda buena obra. O sea, que a través de la Biblia somos equipados, se nos dan las herramientas, la verdad de Dios para vivir y accionar buenas obras, obras correctas, acciones, actitudes y estilo de vida que son buenos para nosotros, para otros y para el reino de Dios. Bueno, toda la escritura es inspirada por Dios, que proviene de Dios y es útil, que es una herramienta que tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Bueno, me encanta profundizar en este pasaje y entender que hay cosas cuando nos acercamos a la Biblia como intérpretes, buscando cuál es nuestro propósito. Nuestro propósito es ser transformados por Dios y la Biblia, sabiendo que tiene el poder de Dios para enseñarnos. Enseñar significa, cuando tú le enseñas a un niño a andar en bicicleta, le muestras cómo se hace, qué tiene que hacer y qué cosas tiene que tener cuidado. La Biblia nos enseña qué debemos creer acerca de Dios y qué debemos hacer para vivir una vida que agrada a Dios. Nos enseña, nos instruye. A los niños les instruyes en conocimiento y les instruyes en conducta. También es bueno para instruir en justicia. O sea, el propósito de la Biblia no solamente es enseñar información, sino cuando hablamos de enseñar, te dicen esto es correcto y esto es incorrecto. Es necesario que si tu hermano peca contra ti, vayas y hables con él, ¿no? Que dice la Biblia que nos vistamos de amor porque el amor cubre multitud de pecados. Pero instruir en justicia es como que es un proceso de instrucción. Es como que yo voy instruyendo a mis hijos como papá a través de la vida, diciéndoles que tienen que trabajar, que tienen que esforzarse, que tienen que ser honestos, que tienen que tratar a los demás como quisieran que ellos les traten. Y a veces van a cometer errores, pero en el camino yo les voy recordando: hey, acuérdate, ¿te gustaría que a ti te hicieran esto que quieres hacer con tu primo, con tu prima, con tu hermano? No, ¿verdad? Bueno, tienes que pensar en los demás porque Dios quiere que tengamos en nuestra vida paciencia, amor, etc. Es un proceso que los vamos instruyendo. Bueno, Dios, a través de nuestro tiempo en la Biblia, va formándonos, va instruyéndonos para vivir una vida agradable a Dios, una vida justa. Y dice también que la Biblia nos corrige.
¿Por qué? Porque a veces, aunque ya fuimos enseñados, aunque estamos en el proceso de esa instrucción, a veces la regamos, fallamos, cometemos errores, pecamos contra Dios, le fallamos al Señor y le fallamos a la gente que amamos y a la gente de nuestro alrededor. Entonces la Biblia viene y nos dice, estás mal. Te fuiste de la iglesia porque alguien no te saludó. Oye, te pusiste a pensar que vas a la iglesia no para ver a esa persona, sino para honrar a Dios, y que el propósito de estar en la iglesia es amar. Y dice que el amor es paciente y que el amor todo lo soporta, y que parte del amor es amar aún a tus propios enemigos. Ve tú y saluda a esa persona. Entonces la Biblia te corrige esa conducta disfuncional que tú tenías dentro de la iglesia. O por ejemplo, dice, maridos, no sean ásperos con sus esposas para que sus oraciones no tengan estorbo. Y dices, híjoles, le estaba hablando muy feo a mi esposo últimamente porque estoy estresado, cargado. O dices, mujeres, respeten a sus esposos, y le has estado tratando mal a tu esposo, ridiculizando. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia te corrige, te dice qué no creer, qué no hacer, y te muestra la forma correcta de creer y vivir. La corrección es cuando te capta en el error, te dice esto no está bien, y te muestra cómo hacerlo diferente, cómo hacerlo correcto. Y te reprende, te redarguyes cuando, a pesar de que ya sabes las cosas, a pesar de que Dios muchas veces te ha corregido, cuando te redarguye cuando somos duros a Dios y a veces endurecemos nuestro corazón y escuchamos una prédica, leemos un pasaje y ¡pum! Viene la palabra de Dios y nos dice, estás mal, te redarguye y dices, y te sientes mal y sabes que tu actitud no es correcta. Entonces vemos que la Biblia es una herramienta práctica. Su propósito es que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, plenamente maduros, equipados, preparados, aptos para toda buena obra. Entonces el propósito de la Biblia es transformar vidas. Estamos en el proceso de una transformación todos nosotros, en un discipulado que dura toda nuestra vida. Jesús dijo, si alguno quiere seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Es un proceso. Y no importa si seas pastor o si tienes años de ser cristiano. De hecho, a veces la gente más dura es la gente que tiene años en la iglesia, que no ha permitido que el Señor quebrante sus corazones y tienen actitudes de falta de amor o de orgullo. Y eso es algo que tiene que ser quebrantado si quieres que Dios te use. El propósito de la Biblia es transformar vidas. Por ejemplo, vamos a ver varios versículos hoy porque es importante, antes de avanzar en las reglas de la hermenéutica, de cómo interpretar la Biblia, tener una actitud correcta cuando nos acercamos al texto, de saber lo que Dios quiere de nosotros. La Biblia tiene el poder de Dios para alcanzar, transformar, sanar, guiar y ayudar. Por eso es que nos equipamos para conocerla, para poder ayudar a la gente, para poder conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas y la de ellos. Me encanta esta historia. Había un famoso psicólogo ateo, su nombre era Albert Ellis, en mediados a finales del siglo pasado. Y Albert Ellis era una persona que criticó mucho al cristianismo, a la religión en general. Él veía casi las personas religiosas o cristianas como que tuvieran problemas mentales porque creen en un Dios que no podemos ver. Sin embargo, experimentamos su amor, su poder, sus oraciones, sus milagros en nuestras vidas. Pero él decía, como era una persona atea que creía que Dios no existía, él criticaba a los religiosos. Pero hubo algo tremendo que cuando empezó él a ver la diferencia que la religión o que la Biblia hacía entre los cristianos, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado testimonios de expandilleros convertidos a Cristo, de ex narcotraficantes, de ex prostitutas que fueron salvadas por el Señor, de personas que estaban a punto del suicidio y el Señor les rescató? Entonces mira lo que llegó a decir él, qué impactante. Dice, puedo afirmar con certeza que la Biblia es un libro de autoayuda. Claro, esto es la perspectiva de un ateo, que ha habilitado a más personas a hacer cambios extensivos, profundos, positivos en su vida y conducta que todos los terapeutas profesionales juntos. En una ocasión él dijo esto en su vida. Qué impactante, ¿no? Que una persona atea que vio al cristianismo como un enemigo termina diciendo que la realidad es que en la práctica
él ve muchas vidas cambiadas por la Biblia. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando nos acercamos al texto como intérpretes, reconocemos que la Biblia tiene el poder de Dios de transformar vidas. Ha transformado la vida de un montón de personas que han encontrado a Cristo en sus vidas. La Biblia produce vida nueva. Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando descuidamos nuestra relación con Dios, empezamos a actuar más con nuestros impulsos carnales, nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando nos rendimos a Dios, de repente Dios cambia nuestro carácter, pone a paciencia, pone amor, pone bondad, pone dominio propio. De verdad que Dios hace un cambio. Hay un antes, un después. Y que seamos cristianos no significa que es una varita mágica. Fui salvo y ya para siempre voy a hacer un amor. No, no, no. Dijo Jesús, si alguno quiere seguirme, tome su cruz cada día. No dice que nada más porque ya eres cristiano. No, hay que tomar la cruz cada día. Niéguese a sí mismo cada día y sígame cada día. Entonces, podemos tener un doctorado o podemos ser pastores o podemos ser cristianos de años, pero Dios nos llama a seguirle cada día. Entonces, como intérpretes, venimos con humildad al texto, no diciendo yo ya lo sé todo. Hay gente que es orgullosa y que dice, no, yo no, ¿qué me va a enseñar él? ¿No? ¿Qué me va a enseñar ella? Si se está abriendo la palabra de Dios, siempre va a haber algo que Dios te puede enseñar si tienes la actitud correcta. La Biblia produce vida nueva. Y mira, hay un pasaje en Isaías 55:10 precioso, que nos habla del poder de Dios que tiene la Escritura. Dios habla a través del profeta Isaías a su pueblo rebelde y les dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra haciéndola producir y germinar, a través de esa nieve y el agua crecen las plantas, los frutos, el trigo, el maíz, las manzanas, los aguacates, las diferentes cosas productos que nos alimentan. Dice, dando semilla al que siembra, provisión al que trabaja de la tierra y pan al que come. Así como yo envié mi palabra y produjo algo bueno, así lo mismo pasa con lo que mis profetas y la Biblia dicen, ¿no? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. Entonces el propósito, un error como intérprete es decir, me acerco al texto solo porque quiero saber más, quiero tener conocimiento. No, Dios quiere hacer algo con ese conocimiento. Dios quiere usarte para que compartas de Jesús con otros, para que en tu iglesia edifiques a otros, para que te intereses por aquellos que recién comienzan y los tengas en oración y les des palabras de ánimo basadas en la Escritura. La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, dice Colosenses capítulo 3, verso 16 me parece, dice que mora en abundancia la palabra de Cristo para que nos animemos y exhortemos unos a otros, llenándonos del mensaje de Cristo y de su palabra. Entonces dice, no volverá a mí vacía, sino que tiene un propósito por el cual le envié. Y quiero ir a unos versículos anteriores a este texto, porque nos habla del poder de la palabra de Dios, pero estos versos ponen en contexto parte de los propósitos por los cuales Dios envía su palabra o nos dejó la Biblia. Dice, busquen al Señor mientras puede ser hallado. ¿Cuál es parte de la palabra que Dios había enviado con un propósito? Que la gente busque a Dios mientras pueden encontrarlo. Llámenlo en tanto que está cercano. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Dice, abandona tus caminos y pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Y vuélvete a Dios, vuélvase al Señor que tendrá de él compasión y al Dios nuestro que será amplio en perdonar. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Hablarnos que tenemos que buscar al Señor, que tenemos que llamarlo, que tenemos que abandonar nuestros caminos injustos, torcidos, hipócritas, falsos, llenos de pecado, volvernos al Señor, porque Dios nos ama y Él nos va a recibir y nos va a perdonar. Y dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos y pensamientos más altos, más profundos, más sabios que los de ustedes. Entonces, venimos a la Biblia como intérpretes, ¿para qué? Para conocer a Dios, para aprender a pensar como Dios piensa, para aprender a caminar una vida que agrada a Dios y para poder ser transformados, volvernos a Dios, abandonar pensamientos pecaminosos y ayudar a otros también a decirles que se reconcilien con Dios
Entonces la Biblia tiene un propósito. La tarea del intérprete el propósito nuestro es conocer a Dios, para amar a Dios, para servir a Dios. Entonces, hay otro versículo en 1 Pedro 1, 22 al 23 que nos habla cómo la Biblia produce vida nueva. Dice, habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad. No es solamente saber más en mi cabeza, sino obedecer la verdad de Dios. Dice, para el amor fraternal. Hay gente que sabe un montón, pero que no tiene nada de amor. Hay gente que te puede citar versículos y usa la Biblia para pelear, pero no tienen amor en su vida. Dice que el propósito es para el amor fraternal no fingido. Y dice, ámense unos a otros entrañable desde las entrañas, de un amor real que surge de tu vida, de tu corazón, de corazón puro, con un corazón sin hipocresías, amar a la gente a tu alrededor. Siendo renacidos, o sea, habiendo vuelto a tener vida espiritual, dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios nos hace renacer, nos hace volver a tener vida espiritual. Y el capítulo no acaba ahí porque, bueno, el capítulo acaba ahí, pero la Biblia no estaba originalmente dividida en capítulos y versículos. Continúa en el capítulo 2, que es parte de la carta de Pedro, que continúa después de decir que la palabra vive y permanece para siempre. La siguiente frase, que aquí está dividida en el capítulo 2, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda difamación. A veces hay difamación, a veces no a propósito. La gente comparte lo que cree que otros están haciendo y asume y dice, de seguro que lo hace por eso. Y le cuenta todo su versión como si fuera la verdad y es solo tu percepción. Eso es difamación. O detracciones, dice. Toda difamación, dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para salvación. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Crecer para salvación, desear la palabra, no ser negligentes con ella. Ese es nuestro propósito como intérpretes de la Biblia. La Biblia nos muestra en lo que estamos mal que debemos nosotros cambiar en nuestra vida. Por eso dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva, o sea, está viva en el sentido de que tiene vida en sí misma porque transforma corazones cuando la gente la escucha, cuando se predica o cuando la gente la lee. Es viva y es eficaz, o sea, es eficiente, cumple el propósito por el cual Dios la dejó. Por eso es que hay millones de personas en el mundo transformadas. Por eso es que el cristianismo es la religión más grande del mundo, más que el Islam. Pero obviamente mucha gente se dice cristiana y no lo es de verdad, pero dicen soy cristiano o pertenezco a tal iglesia cristiana o tal religión cristiana. Pero dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos. En el tiempo de Pedro, una espada de dos filos era una espada súper y afilada, era una espada súper efectiva que penetraba rápidamente, que era efectiva en la guerra o para cortar alguna cosa que quisieran cortar. Dice, penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos, lo que está dentro del hueso, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Tremendo, ¿no? O sea, está hablando que el propósito de la Biblia es penetrar en nuestra vida, que nos demos cuenta cuánto nos ama Dios, cuántas áreas en nuestra vida tenemos que someter a Dios constantemente, rendir a Él y discierne si tenemos una intención en nuestro corazón que es incorrecta, el Señor nos muestra que estamos mal, es efectiva y eficaz. Entonces, la Biblia es por eso que nos fortalece contra la tentación y el pecado. Dice Salmo 119:11. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? De verdad que eso está tremendo, ¿no? En nuestros tiempos, la inmoralidad, la inmoralidad sexual, las hormonas de los seres humanos en la sexualidad que le hacen tanto pecar. Dice, ¿cómo puede guardar el joven puro su camino? Y pureza no solamente es sexualidad, también es integridad, también es un camino que no está contaminado con malicia, con pecados diversos, con falta de integridad. Dice, ¿cómo lo hace el joven? Guardando tu palabra. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. El Salmo 119:104 dice, de tus preceptos recibo entendimiento, por eso aborrezco todo camino de mentira. O sea, la Biblia, como intérpretes, nos da entendimiento y ese entendimiento nos ayuda a hacer lo que es correcto aunque no sea popular.
a decidir vivir una vida agradable a Dios y apartarnos del pecado, del mundo, de cosas que contaminan nuestros pensamientos, porque queremos agradar a Dios y queremos tener paz, queremos que nos vaya bien, queremos ser felices. Felices serán, bienaventurados. Hay muchas bienaventuranzas en la Biblia para aquellos que son de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de una vida justa, correcta, recta. Dice, porque ellos serán saciados. Entonces, cuando uno ama a Dios, hay bienaventuranzas, hay bendiciones. Y es Jesús mismo quien en Mateo 4:4, en su lucha contra Satanás, ¿qué usó Jesús? Usó las Escrituras. Escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, citando el libro de Deuteronomio. El Señor Jesús tenía las Escrituras en su corazón y las usaba para poder vencer en las tentaciones con las que fue tentado por Satanás. Y Dios en nuestra vida también nos recuerda la Biblia nos da entendimiento para apartarnos del mal, de caminos que son caminos destructivos. Entonces, qué importante punto, antes de entrar en todos los aspectos de hermenéutica, del contexto, de los géneros literarios, de cómo nos acercamos al género literario apocalíptico, de la gramática, de la historia de la interpretación, es muy importante este concepto de cuál es el propósito, la pureza de por qué nos acercamos al texto. Bueno, ya vimos acerca de la fuente del error, de por qué hay gente que malinterpreta las Escrituras, por ignorancia, por aferrarse a una tradición, por selectividad. Ya vimos lo que debemos evitar, ser negligentes o perezosos con la Biblia, el torcerla, el diluirla, el adulterarla. Ahora quiero hablar un poquito de la motivación del que se equipa para interpretar la Biblia. El propósito del intérprete no es solo saber. ¿Por qué nos acercamos? Es lo que estamos hablando en esta clase. El propósito del intérprete no es, vamos a hablar primero tres cosas que no son y que no es solo saber. No se trata solo de acumular conocimiento. El apóstol Pablo hablaba en 1 Corintios 8:1 que el conocimiento puede llegar a envanecernos, pero el amor siempre edifica. O sea, si yo sé que yo sé más que tú, si yo no tengo un balance en mi vida, puedo creer que porque sé más que tú, que tú no tienes nada que enseñarme, o que yo tengo más valor que tú, o que yo soy más útil que tú. Y la realidad es que el verdadero conocimiento de Dios debe producir en nosotros amor y humildad. El amor, cuando tú amas a alguien, tú buscas el beneficio de esa persona. Entonces el amor de Dios en ti te ayuda a pensar en los demás y no solo egoístamente en ti. Te lleva a querer que a los demás les vaya bien, querer compartir con los demás cosas que les van a ayudar en sus vidas, no para resaltar tú y tapar a otros. Entonces, es importante que ustedes, estudiantes del Seminario Bíblico en Línea, a medida que ustedes aprendan quiénes eran los fariseos, quiénes eran los saduceos, que aprendan las diferentes doctrinas de la Biblia, teología sistemática, cuando aprendan escatología, cuando aprendan cristología, soteriología, la doctrina de la salvación. No sea esto una razón de decir, oh, yo ya sé más que mi pastor, o yo ya sé más que el hermano de escuela dominical o el líder de célula de mi iglesia. ¿Qué me van a enseñar otros? Mucho cuidado, porque el propósito del intérprete no es crecer en conocimiento con la motivación de que solo quiero saber, sino que quiero saber porque quiero amar a Dios y quiero servir, vestirme de compasión. No se trata solo de acumular conocimiento. El propósito del intérprete, en segundo lugar, no es justificar sus creencias. No es que quiero ser bueno en conocer la Biblia y cómo interpretarla, porque quiero mostrarles que tengo la razón. No, porque hay puntos secundarios en las doctrinas que cuando profundizas quizá vas a descubrir que no tenías la razón. Hay personas que creen diferentes posiciones en cuanto a los dones espirituales o en cuanto a las lenguas. Por ejemplo, el don de hablar en lenguas se menciona en 1 Corintios capítulo 12 y en el 1 Corintios 14 se habla que tiene que haber un intérprete para poder practicarlo, para que la iglesia sea edificada. Y hay cristianos que piensan que si alguien no tiene el don de lenguas, que no tiene al Espíritu Santo. Y hay cristianos en iglesias que creen de esta manera, que están frustrados y se sienten tristes
y se sienten como cristianos de segunda clase porque Dios no les dio ese don. Y 1 Corintios 12 claramente dice que Dios no le da el mismo don a todos. El Espíritu Santo reparte dones como Él quiere. Y Efesios 1:13 nos dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios cuando creímos. O sea, el Espíritu Santo no se manifiesta por uno de los dones, sino se manifiesta en aquellos que han recibido la salvación de Jesucristo, y su fruto, su manifestación, está en Gálatas 5:22 al 23, que el fruto del Espíritu es gozo, es paz, es amor, es paciencia. Entonces, a veces venimos al texto diciendo, no, así son las cosas. Y si no hablas, si no tienes este don particular, no tienes al Espíritu Santo. Y vamos al texto y empezamos a analizar y estudiar y decimos, no, esto no es lo que la Biblia dice, estoy enseñando mal. Y ahí uno es donde no va al texto uno para buscar excusas para justificar sus creencias o mostrar que tienes la razón, sino que con humildad dejas que la Biblia te enseñe y que la Biblia corrija tus prejuicios o a veces cosas que nos enseñaron que no eran tan exactas. Entonces ahí es donde tenemos que venir con humildad. El propósito del intérprete no es solo saber más, no es justificar sus creencias. El propósito del intérprete tampoco es obtener reconocimiento. Hay gente que se acerca a este tema de la teología, la hermenéutica, porque quieren capacitarse para servir y decir, yo quiero ser alguien en la vida. Yo quiero tener influencia o liderazgo. Es perfectamente válido y te aplaudo eso y te felicito si tú te quieres capacitar porque quieres ser un buen siervo de Dios, una buena sierva de Dios, que usas bien la palabra de verdad, que cumples tu ministerio con excelencia. Felicidades, esa es una motivación correcta. Pero si solo lo que te motiva es decir, quiero obtener reconocimiento, quiero mi diploma, quiero que vean que estudié, quiero que cuando hablo la gente vea que uso palabras que ellos no conocen, no es la razón correcta. El propósito del intérprete es conocer a Dios, es obedecer a Dios y es servir a Dios. El propósito de acercarnos a la Biblia es amar a Dios y equiparnos para poder amar a los demás, ser transformados por la palabra de Dios. Entonces, el propósito del intérprete no es solo saber más, saber más para agradar a Dios sí, pero saber más para brillar egoístamente no. Bueno, hay unos versículos, ya estoy terminando, así que gracias por haber estado conmigo toda esta clase. Creo que cada una de estas clases es muy importante para nuestra formación ministerial, nosotros que deseamos servir a Dios. Tercera de Juan 9 al 10, el apóstol Juan, el discípulo que Jesús amaba, cercano a Jesús, uno de los 12 principales que escribió 5 libros del Nuevo Testamento, escribe esta carta y dice, yo he escrito a esta iglesia en particular, pero Diótrefes, probablemente era el pastor de esta iglesia o el líder de esa iglesia, dice, Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¿Cuál era el pecado de Diótrefes? Que Diótrefes quería brillar él. Diótrefes quería tener el primer lugar en la iglesia, que todo el mundo reconociera, oh, el pastor o el anciano. Cuidado, no vaya usted a malinterpretar y acusar a otros de lo que no le consta. Solo estoy diciendo que hay personas que sí buscan títulos. El apóstol, el profeta, en nuestros tiempos, ¿no? Que se han empezado a escuchar más y más esos títulos. Dice, Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. O sea, Diótrefes, líder de una iglesia de Cristo, no recibía al apóstol de Cristo, Juan, cercano a Jesucristo. El colmo, ¿no? A veces en eso caen algunas sectas modernas, en ridículos y absurdos. Dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. O sea, no solamente no recibía a Juan, hablaba mal de Juan a espaldas de él, ponía a todos en contra de Juan, siendo un apóstol de Cristo, y probablemente de los otros apóstoles. O sea, el colmo había llegado a este mal líder o falso líder, centrado en sí mismo. Este versículo, hermanos, dice el verso 10, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Vemos un líder autoritario, imponente, injusto. Mucho cuidado, porque mucha gente ha sido dañada en el reino de Dios por gente que tiene una Biblia,
supuestamente son intérpretes de la Biblia, pero tienen una muy mala conducta. Que nunca se diga de ti, no, predica tan bonito que cuando está arriba nadie quiere que se baje, pero vive una vida tan fea que cuando está abajo nadie quiere que se suba. Mucho cuidado, creo que es importante lanzar el seminario bíblico en línea con que empecemos agradando a Dios con la actitud correcta, sabiendo los peligros que caen algunos, porque aquí vemos un líder que era un mal líder y era una persona que supuestamente la Biblia es la base de la fe de la iglesia, pero vemos que era un mal líder en la iglesia. En 1 Pedro 5:3, el apóstol Pedro habla de cómo debemos servir a Dios, no porque nos sintamos obligados a hacerlo, sino de verdad con un corazón y una integridad, una motivación correcta de corazón. Y dice, tampoco como teniendo señorío sobre los que le han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Quiero advertirte como intérprete que tu propósito es conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios, sirviendo y amando a la gente. No siendo tú el mandamás o que tú, decimos en México una expresión que dicen, aquí solo mis chicharrones truenan, dicen los mexicanos. Solamente lo que yo digo se hace. Ahora, es cierto, Dios pone al pastor cuando es un pastor llamado verdaderamente por Dios. ¿Y cómo sabes que el pastor es llamado por Dios? Porque está viviendo en integridad, porque es una persona digna de confianza, porque no es una persona que está haciendo tranzas o andando en inmoralidades o dañando a otras personas, y porque cuando predica lo que predica es fiel a la palabra de Dios. Ahí te das cuenta si es un buen líder. Pero si es un buen líder, Dios lo puso ahí por alguna razón y es importante que no te le pongas, ay, ¿quién te puso a ti? ¿Por qué solo lo que el pastor dice? Pues porque es la persona que tiene más experiencia en el ministerio, que Dios le ha confiado la obra, y claro que es bueno ser humildes porque otra gente te puede dar buenos consejos, pero no resientas a tu pastor si tu pastor no hace todo lo que tú le sugieres. Ahora, puede ser que no sea la iglesia para ti y que necesitas buscar otra iglesia, no sé, que tiene otra cultura en la que tú puedes funcionar mejor, pero Dios sí nos manda someternos a los líderes sanos. Dice Hebreos 13:17, sométanse a sus pastores porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Y no habla de someterse a una persona con falta de integridad, en pecado, con falsa doctrina, sino está hablando de personas que realmente su vida muestra que son sinceros y que están sometidos a la palabra de Dios en las cosas que tienen que ver con tu bien espiritual, no en cosas secundarias de abuso de autoridad. Entonces aquí Dios nos dice a los que estamos al frente sirviendo, o a todo aquel que quiere servir a Dios, que sirvamos con humildad, sirviendo a la gente, amando a la gente, no como teniendo señorío, no como que yo aquí digo y yo sé y tú no sabes nada, ¿no? Dice, sino demostrando ser ejemplo. Nosotros nos acercamos al texto a fin de conocer a Dios, amar a Dios y servir y amar a la gente, siendo ejemplos en nuestra vida. Aplicamos el texto primero a nuestra vida y después a la vida de los demás. En Filipenses 1:15 al 17 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad, los otros por amor. Yo te reto a que al comenzar este seminario bíblico en línea tú decidas ser un líder bueno, una buena líder para Dios, alguien que verdaderamente sirve por amor, que interpreta la Biblia con el propósito correcto, no con el propósito de saber más nada más, no con el propósito de brillar tú y de justificar lo que ya crees, no con el propósito de ser alguien en la vida y mandar o conocer, sino con el propósito humilde de llenarte de Dios y amar a la gente, que es a lo que Dios nos ha llamado. Porque hay gente que sirve y que puede haber rivalidades en una iglesia de dos personas que sirven a Dios, y por qué la pusieron a ella y a mí no, y por qué él sí, y hay envidias y hay contiendas, pero que tú seas como un siervo que sirve de buena voluntad y que sirve por amor, porque a veces servir, donde quiera que hay relaciones es complicado, en el trabajo, en las familias, en la escuela y la iglesia también. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, pecadores, imperfectos, y ahí es donde tenemos que crecer en madurez, en amor, y ese es el propósito de la interpretación bíblica. En 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que nuestro ministerio sea conocido como un ministerio de amor. Dice Pablo, si yo hablara lenguas humanas y aún de los ángeles y no tengo amor, vengo a ser como un metal, un ruido
nada más hice ruido, pero de nada más sirvió. Y dice en el verso 2, y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara a los montes, y no tengo amor, ¿qué dice la palabra de Dios? Nada soy. Entonces, el amor es lo más importante. Dijo Jesús, amarás a Dios con todo tu corazón, a tu prójimo como a ti mismo, y de estos, en eso consiste todo la tarea del intérprete que se acerca a la Biblia. Y de todos esos propósitos incorrectos surge también la interpretación incorrecta. Cuando tú quieres brillar tú, tener la razón, justificar tus posiciones, no. Yo te invito a tener una hermenéutica de humildad, un acercamiento a la palabra de Dios humilde. Bueno, este es el tema de este día, espero que de esta semana, espero que haya sido de mucha bendición a tu vida. Déjanos tus comentarios, qué es lo que hizo clic contigo, qué te ayudó, qué te puso a pensar, hermano, esto me llegó, hermano, si es cierto. A lo mejor alguno de ustedes tiene, el Espíritu de Dios te trajo convicción de decir, de analizar tu motivación al equiparte y decir, quiero equiparme con los propósitos correctos para Dios. Y hermanos, les animo a seguir con disciplina firmes. La asignatura para esta semana es que lean Mateo capítulo 1, ver al 7, ora, observa, haz notas devocionales y de observaciones importantes. Para poder terminar esta materia, les voy a preguntar si hicieron todas las lecturas, si leyeron todos los capítulos del libro, así que todavía tienes tiempo, no te preocupes, pero avanza. Y el capítulo de la lectura eficaz de la Biblia hasta me da frustración porque ya se están adelantando en lo que con tanto amor quiero compartirles a ustedes, que es maravilloso aprender estos principios, pero qué bueno, se están adelantando y ya están siendo formados. Las epístolas, aprende a pensar de acuerdo al contexto, el capítulo 3. Y si no has empezado ni siquiera en el libro, no te preocupes, comienza con el capítulo 1. Este seminario es hecho para hacer en tu tiempo, desde tu casa y a tu propio paso. Busca la guía en la semana en seminariobíblicoenlinea.com. Vete a donde dice programa de estudio, donde dice hermenéutica, y ahí está todo paso por paso. Y si no has sido parte del grupo en WhatsApp, escríbenos en contacto para incorporar tu nombre, y ahí en el grupo de WhatsApp de Seminario Bíblico en Línea estamos mandando los recordatorios de lo que se tiene que hacer. Busca la guía en la semana que va a estar ahí, pronto va a estar ahí, y también haz el mini examen de repaso. Bueno, espero que esta clase haya sido de gran bendición. Si es de bendición, hazme el favor de compartirla para que sea de ayuda a otras personas. Siempre invita a otras personas a conectarse al canal, a inscribirse en el Seminario Bíblico en Línea bajo inscripciones. No importa si ya vamos avanzados, puede haber gente que comience con las primeras clases y que no avance hasta que termina las asignaturas y sigue con la siguiente. Esperamos y oramos, ayúdame a orar que este sea un seminario que sea de mucha bendición para las iglesias, para el reino de Dios y para traer un buen balance de sana doctrina que tanto hace falta en el mundo latinoamericano, en el mundo hispano parlante. Les mando un abrazo grande, que Dios les bendiga, déjame tus comentarios, y siempre los comentarios trato de responderlos personalmente cada vez que puedo, y también los mensajes que me envían. Les mando un abrazo, Dios les bendiga.